Ya, bueno, hoy quiero presentarles un tema muy importante en el sistema político del Perú, de nuestro país, y me voy a enfocar nada más, voy a hablarles sobre todo lo que es la bicameralidad. Quizás algunos no sepan qué es la bicameralidad y unicameralidad. Actualmente, en el Parlamento son 130 congresistas que nos representan a todos nosotros, a los peruanos. Pero ¿cómo era antes el Perú antes de la Constitución del 92 y durante el inicio de la República? El Perú era bicameral. ¿Y quiere decir esto cuando digo bicameral? Es que contaba con dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, entre paréntesis, son congresistas. Para ese entonces eran 180 congresistas, imagínense, eran muchísimos. Y aparte, los senadores. Los senadores son 60 miembros. ¿Y qué es la bicameralidad y en qué consiste en sí teniendo dos cámaras? Pues bueno, al tener dos cámaras, los diputados se encargan de más que nada de redactar leyes, fiscalizar y representarnos. La tarea de los senadores era revisar los que los diputados promulgaban las leyes. O sea, si un Congreso, diputados, hacía una ley, esto tenía que ser revisado por los senadores, no como en la actualidad, que ahora todo es entre los congresistas. Los senadores revisaban y hacían algún tipo de cambio o modificación, y esto lo aprobaban, daba su veredicto de aprobación. Claro, esto con el fin de dar una buena calidad de leyes. Así era como se llama el Perú. Y actualmente en todos los países del mundo, la mayor parte del mundo son bicamerales, incluso las grandes potencias como es Rusia, Estados Unidos, China y demás países son bicamerales. Y al momento de que, claro, no solo en los congresos los diputados promulgaban las leyes, sino que también los senadores promulgaban las leyes. Entonces, ¿cuál es la idea central? En que una cámara y la otra se, se revisen mutuamente. Como dije antes, esto era para dar una calidad de buenas leyes y no tener un abuso de legislamiento. Y de así, de esa forma, tener mejor representación al tener dos cámaras. Claro, tenemos dos cámaras y las leyes son tardías, demoran en hacerse las leyes, pero vale la pena. Ese es uno de los beneficios o ventajas al momento de ser un sistema bicameral. Como dije anteriormente, hoy somos unicameral y somos representados por 100 congresistas, 130 congresistas, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la desventaja de ser bicameral? Es que cuesta mucha plata en sí. Prácticamente teniendo 240 miembros, si somos bicameral, va a costar mucho dinero. Y claro, o sea, el presupuesto se puede establecer, se puede variar si hay una reducción de sueldo quizás de los congresistas, el actual. Pero esto va a ser dependiendo del Poder Ejecutivo, si es que lo aprueba también, y el mismo presidente. Entonces, muy aparte de ello, como dije anteriormente, vamos a tener mejor representación como una parte de ventaja. Entonces, ahora, en la actualidad, ya para terminar con esto, somos un país democrático teniendo en cuenta lo que está pasando en la situación política ahora, esto de la toma de Lima, esto de la marcha, incluso con la terquedad de la presidenta. Somos un país democrático, necesitamos a esta esta constitución reforma para que vuelva el sistema bicameral. Esto doy aquí mi fin y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy voy a querer preguntarles, voy a querer saber su opinión acerca de si tienen algún conocimiento acerca de la diferencia entre bicameralidad y unicameralidad. ¿Tienen algún conocimiento respecto a ello? Bicameralidad. Lo que se le venga a la mente. Bueno, bicameralidad aparentemente para mí es doble, ¿no? Doble, dos, cámara, doble cámara o algo así, no sé. Okay. Unicameralidad que estás diciendo es algo de uno, pues pienso, ¿no? Ya, entonces, en sí yo le vengo a preguntar sobre esto en lo político, más que nada, ¿no? Tendría que ser, para ponernos en contexto en lo político, de acuerdo a ello,
como usted dice, unicameralidad vendría a ser de una sola cámara en Congreso y vendría a ser dos. Entonces, más que nada, hay que recalcar que en el Perú actualmente es unicameralidad porque se consagra de una cámara y ahora prácticamente vendría a ser los congresistas, que son 130, y antes, años anteriores, eran de dos cámaras, ya sea por diputados y senadores. Entonces, ya por la Carta Magna se dio este formato de solamente contar con una sola cámara, y se puede establecer y dar leyes de acuerdo, leyes un poco mejores, digamos así, de acuerdo también a la economía, a lo que necesita el pueblo, la economía, algunas leyes políticas también, en donde antes no se consideraba tanto así, pero sí se funcionaba de una mejor manera. ¿Usted tiene conocimiento de acuerdo a los senadores, diputados? ¿De repente ha escuchado alguna referencia de por ahí? Antes sí, mi papá me hablaba, me conversaban, incluso en la tele que salía sobre senadores, diputados. Eran más que ahora, obviamente. Antes bicameralidad y ahora única, que son los congresistas, ¿no? Sí. ¿Usted ve algún cambio de diputados a congresistas? Yo veo más falta de respeto, sinceramente. Yo no veo como antes era más serio, ¿no? Tenían otros tipos. Claro, obviamente las leyes mejoraron, no discuto, pero ellos lo hicieron por el cambio presupuestal, para que sea menos el costo de pago, inclusive economía y todo eso. Pero yo veo que ya no tienen la misma respuesta o querer lo mejor para el Perú, porque más veo de verdad en las noticias que paran peleando, que no está de acuerdo, que el otro, y nunca no están a una sola respuesta a algo que quiere el Perú. No se ponen de acuerdo, es peor que antes, sinceramente. No lo veo bien. Bueno, claro, no hay mucha diferencia de acuerdo a ello, pero como usted dice, las leyes de repente mejoraron y demás, sí. Y el presupuesto más que nada que radica ahora, ¿no? Que es lo más importante en el país, la economía, y lo que a uno también preocupa de acuerdo a la cantidad o a lo que pasa dentro del Congreso. Bueno, eso quería saber su opinión, más que nada, y gracias por colaborar con esta pregunta. Ok, muchas gracias. El día de hoy voy a comentarles sobre por qué sí se debe aplicar la bicameralidad y qué es esto. A ver, voy a darles un pequeño concepto de qué se trata este tipo de concepto, más que todo, ¿no? Para que ustedes puedan entender lo que voy a empezar. La bicameralidad se trata de dos cámaras legislativas, tanto en planta baja, cámara baja y cámara alta. La cámara baja están compuesta por congresistas y la cámara alta están compuestas por senadores. ¿Para qué se da esto? Para que nosotros, al poder tener o luchar por nuestros derechos, las leyes sean aplicadas a su mayor amplitud. Esto puede generar algo positivo para nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros puedan respetar las leyes, puedan ser más positivas. Además, claro que está que gracias a esto nosotros podemos tener ahí, como hay dos cámaras, se puede discutir más cualquier cosa, cualquier tipo de ley. Tanto ahí hay lo que se puede ver, lo de la economía que no va a afectar, y también puede, claro que el día de hoy en Perú no está activado, pero yo hablo del por qué sí. Además que esta cámara está compuesta por 8 senadores y 8 congresistas. Además, tanto que esto, lo que dice, estos son que ayudan más que todo a que estén por igual, a que no haya peleas, no haya discusiones, y esto pueda generar algo concreto, algo positivo, que no se puede ir ni por un lado ni por otro lado, que si no tenga una amplia decisión y amplia opinión y perspectivas de todas las personas, tanto de los congresistas como de los senadores. Además, que por esto se dio por varios tipos de colegios electorales, por varios tipos de personas que fueron aprobadas, que quisieron que se aprobara este tipo de congreso legislativo. Además, que gracias a esto se podrá hacer, como dije anteriormente, un proceso más activo y positivo de aplicar las leyes de una manera más ágil. Claro que también
como podemos ver, es el principio de la repartición del poder. Como hay dos cámaras, esto hace que nosotros podamos, ellos más que todo, puedan decidir con una cláusula o una decisión positiva, como dije, ¿no? Porque ya no es un solo poder. Como vemos, cuando una persona toma un solo poder, es como que ya el peso lo maneja una sola persona y ya decide sí o no. No. En cambio, gracias a esto, se puede dar una decisión a varias personas. Entonces, esto hace que nosotros tengamos la opinión de varias personas y ya no solamente ejercemos una sola, sino en varias. Entonces, ¿qué más? Y eso, nada, eso sería todo. Eso es mi punto de por qué sí se debe dar la bicameralidad, porque gracias a esto se toma una mayor fuerza de potencia en las leyes, en que la economía ya no se radica mucha economía, sino se piensa de una manera más concreta lo que es la bicameralidad y por la toma de decisiones. Bueno, eso sería todo. Gracias. Díganos. ¿Es cierto? Sí. No. En el Perú, en el año 1979, en un artículo compuesto, la bicameralidad se trataba de dos tipos de cámaras. Uno, el poder legislativo, en la que estaban las cámaras de diputados y la cámara de senadores. ¿Lo sabías? No. Ahora, resulta que en estos últimos tiempos en el país, el gobierno, obviamente acá en Perú, es una unicameral que está compuesta por un solo congreso. Trata en que el artículo 79 llegue al poder legislativo para que una vez sea aplicado en el país. En otros países como México se usa este tipo de cámaras de senadores para que así haya más ideas. Pero en mi caso, como te digo, al Perú no le convendría este tipo de cámaras o este tipo de parlamento, pues el hecho de que aquí hay mucha deficiencia en parte de un solo gobierno, que es el Congreso. Y si tratamos de traer la bicameral, habría más gastos y más errores de parte de no solo uno, sería ya dos congresos y cometerían los mismos errores y más garrafales en este país. ¿Te parecía bien que volviera la bicameral? ¿Por qué?